Como siempre, lo primero, dar las gracias a los suscriptores por el apoyo. Si tú no eres uno de ellos, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y así puedas comprobar que merece la pena suscribirse al canal. Al finalizar el mismo, no se os puede olvidar darle al me gusta, dejarme un comentario, activar las notificaciones y suscribiros si no lo habéis hecho ya, y por supuesto compartirlo en vuestras redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participéis. Antes de comenzar, recordar que ni los análisis ni las opiniones dadas durante los mismos pueden ser considerados ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Míos son los análisis, pero vuestras deben ser las decisiones. Y dicho esto, arrancamos. IBEX 35 en temporalidad semanal. Consigue la ruptura y cierre semanal por encima del techo del rango en el que se encuentra. Tenemos al RSI entrando de nuevo en niveles de sobrecompra con el estocástico que sigue en ella. Por tanto, hay que extremar las precauciones. Para seguir siendo optimistas, tenemos que pedirle que consiga, tanto en cierres diarios, pero sobre todo en cierre semanal, el mantenimiento del techo del rango. En caso de que así sea, podremos ir valorando como siguientes objetivos alcistas. En primer lugar, el cierre del gap dejado en febrero del 2020, cuyo objetivo máximo se encuentra en los 9.843,50, y en caso de superación el siguiente máximo, que se encuentra en los 10.100. Por el contrario, si termina llegando el rechazo, para seguir siendo optimistas, el primer punto de control y soporte a mantener serían los 8.900. Berkeley Energía, en temporalidad semanal. Parece que quiere confirmar un suelo sobre las SMA semanales y el 61.8 del actual impulso. Tenemos a la RSI buscando giro en su parte intermedia y al estocástico buscando posicionarse en la misma. Si bajamos a temporalidad diaria, como puntos positivos encontramos que el RSI se encuentra en su zona intermedia con el estocástico buscando un giro al alza sobre niveles de sobreventa. Como puntos negativos encontramos a la SMA 20 que está ejerciendo resistencia sobre la cotización y que en el 38.2 de la recuperación de todo este impulso bajista ha encontrado rechazo a la cotización, cosa que es bastante negativa. A priori podríamos pensar que la corrección es lo más probable. Tendríamos como puntos de control el 61.8, donde ya ha hecho anteriormente suelo, y en caso de su pérdida podríamos buscar como punto de control el suelo de un posible rango de lateralización menor, donde además se están posicionando las SMA 50 y 200, lo que debería darle fortaleza suficiente para, en caso de que llegue la cotización hasta él, desde aquí poder iniciar un rebote. CAF, parece que podría estar desarrollándose el escenario planteado en el vídeo anterior. Como podemos observar en temporalidad semanal, tras el throwback realizado a la bajista la semana previa, esta semana sobre el nodo de volumen y 61.8 del actual impulso menor parece estar intentando realizar el suelo y giro al alza. En caso de que así sea, podría estar confirmándose el hombro cabeza hombro invertido que teníamos planteado. El RSI está buscando girarse sobre zona intermedia y el estocástico saliendo de niveles de sobrecompra. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo es la SMA 20 la que está presionando a la cotización haciendo de techo. En caso de superación no tendría resistencias hasta el zonal de los máximos en los 30-40. El RSI se encuentra en zona intermedia y vemos cómo el estocástico está buscando giro al alza sobre niveles de sobreventa. Por tanto, en caso de superación de la SMA 20, como principal objetivo, un ataque al zonal de los 30-40. Veremos si lo consigue esta semana o no. FCC, en temporalidad semanal. Vemos claramente cómo se está desarrollando dentro de una cuña con implicaciones bajistas que además en el techo de la misma se está encontrando con la resistencia de las SMA 50 y 200. El RSI le tenemos girado al alza en zona intermedia, pero vemos como el estocástico se encuentra en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como en el techo de la cuña se encuentra agotamiento del impulso y además en la jornada del jueves vimos un elevado volumen que podría ser un volumen distributivo previo a una corrección mayor. Tenemos de momento a la parte media del rango medio intentando actuar como soporte y un poco por debajo a la SMA 200 que intentará darle fortaleza al zonal. En caso de pérdida, el punto de control será
la parte baja de la cuña en la que se encuentra. Indicadores girándose a la baja desde niveles de sobrecompra como el estocástico que se encuentra en ella. Si volvemos a temporalidad semanal, podemos plantear las dos posibilidades que en estos momentos no pueden ser descartadas. La primera de ellas, la negativa o bajista, que sería la activación de esta cuña que llevaría a buscar en un primer momento, o el primer objetivo serían los mínimos de octubre. Pero además, esto pondría encima de la mesa otra vez el objetivo bajista por el doble techo que estaría activado, buscando como objetivo secundario los 650, que es la parte baja del rango de lateralización medio. Por el lado positivo, podríamos estar en una estructura acumulativa y este sería el evento sprint que precede al movimiento impulsivo. Podríamos tener la corrección y en la parte baja del suelo del rango, que además coincide con la parte media del rango mayor, tendremos la clave en caso de que llegue el agotamiento o la corrección, ya que en caso de que en este zonal consiga iniciar el rebote, podría estar dándose validez a la estructura acumulativa como el escenario definitivo, ya que sería el test al suelo del rango posterior al sprint. Este escenario estaría respaldado por los números presentados por la compañía correspondientes a los 9 primeros meses de 2022, que presentan una mejoría con respecto a 2021 de casi el 14% en la cifra de negocios y superior al 15% de la EBITDA. Por tanto, mucha precaución, porque no podemos descartar el escenario bajista con el primer objetivo en los 750, pero el punto de control clave estará en el suelo del rango, ya que desde aquí podría iniciar el rebote. Grifols, en temporalidad semanal, vemos como en la parte alta del zonal de resistencia ha encontrado rechazo y como punto positivo el cierre por encima de la SMA 50 que venía presionando a la cotización las dos últimas semanas. Incremento en el volumen de negociación principalmente en las jornadas del jueves y del viernes y en cuanto a indicadores el RSI al alza buscando niveles de sobrecompra con el estocástico girado a la baja en sobrecompra. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo tras buscar apoyo sobre la SMA 200 terminó iniciando el impulso. Impulso que ha sido motivado por la noticia de que espera conseguir una reducción de costes de unos 400 millones que serían repartidos 100 millones en 2023 y 300 millones en 2024 a través de la ejecución de un plan en 2023 que tendría un impacto en la compañía de unos 140 millones en el primer trimestre de 2023 por la reducción de unas 2.300 personas principalmente en Estados Unidos. La noticia produjo la apertura en la parte alta del zonal de resistencia y el desangre hasta buscar el cierre del gap dejado con un incremento de volumen bastante notable. En la jornada del viernes cerró el gap y a partir de la 1 aproximadamente se inició el impulso con un incremento de volumen. Tenemos al RSI ya entrando en niveles de sobrecompra con el estocástico girado al alza, pero todavía con recorrido hasta niveles de sobrecompra. Como puntos de control, por la parte de abajo, la SMA 200 que debería actuar como soporte y como puntos de control o resistencias, el techo o parte alta del zonal de resistencia y en caso de superación el techo del canal bajista en el que se encuentra, que además coincide con el 61.8 de la recuperación de todo este impulso bajista. IAG en temporalidad semanal, muy positivo para la cotización conseguir convertir la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra en soporte. En caso de pérdida podría volver a contar con el apoyo de la SMA 100 que ya la semana previa actuó como punto de rebote. Los indicadores tenemos al RSI buscando niveles de sobrecompra con el estocástico girado a la baja en sobrecompra. En cuanto al volumen, vemos un claro decremento de volumen, sobre todo esta semana, por lo que precaución porque podría estar agotado el actual impulso. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo la SMA 20 está ejerciendo como techo, presionando la cotización en el entorno de los 1,90 aproximadamente. Los indicadores se encuentran en zona intermedia.
Por tanto, como puntos de control tenemos por abajo la parte media del rango de lateralización y por arriba, en primer lugar, la SMA 20 y en caso de superación los últimos máximos que se encuentran en los 1,9535. Inditex en temporalidad diaria. Tal y como comentamos en el vídeo anterior, en el 61.8 del actual impulso menor ha encontrado giro la cotización y ha buscado el cierre del gap dejado en la jornada del viernes. Tras cerrarlo ha retrocedido ligeramente. Muy interesante también ver cómo la parte media del canal alcista de corto plazo y la SMA 20 le dan soporte a la cotización, algo que sería muy positivo para la misma conseguir mantener en el futuro. Tenemos los indicadores girados al alza en zonas intermedias, por lo que tienen recorrido de sobra hasta niveles de sobrecompra. Y además, en la jornada del viernes vimos un gran incremento en el volumen de negociación, por lo que parece a priori que lo más probable es que vaya a buscar un nuevo ataque al techo del canal alcista de corto plazo y los últimos máximos, en el entorno de los 29.40, donde quizá podría volver a encontrar el rechazo la cotización. Si subimos a temporalidad semanal, solo comentar que esta semana ha conseguido una revalorización de casi el 4% que anula la gran vela negra dejada la semana previa y que tenemos al RSI ya buscando niveles de sobrecompra con el estocástico en sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones y todo parece indicar que podría buscar el impulso hasta el techo del canal alcista y aquí volver a encontrar el rechazo. Línea directa. En temporalidad semanal vemos cómo sobre el 61.8 del actual impulso ha construido un suelo bastante firme y está luchando por superar la resistencia de la SMA 20 que viene presionando a la cotización las últimas semanas. Esta semana ha conseguido cerrar por fin por encima de ella. Vemos divergencias alcistas claramente en el RSI y tenemos al estocástico en niveles cercanos a sobreventa. Por tanto, podríamos estar cerca del movimiento impulsivo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo consigue superar la SMA 100 que venía presionando a la cotización los últimos días y en la jornada del viernes consigue cerrar por encima. Además, las dos últimas jornadas vemos incremento en el volumen, por lo que parece que como mínimo podríamos estar ante un posible ataque al techo del rango, donde además se está posicionando la SMA 50. Vemos además divergencias alcistas en todos los indicadores en el suelo, por lo que parece que lo más probable es que pudiera continuar el impulso. En caso de que consiga superar el techo del rango, el siguiente punto de control será la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra, en el entorno de 1 euro. ArcelorMittal, en temporalidad semanal. Vemos cómo se encuentra fuertemente influenciada por el canal alcista de corto plazo, ya que ha vuelto a encontrar rebote en la parte baja del mismo y resistencia en su parte media. En cuanto a los indicadores, tenemos al RSI girado al alza en zonas intermedias con el estocástico a la baja intentando alejarse de niveles de sobrecompra. Muy positivo para la cotización sería convertir la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra en soporte. Si bajamos a temporalidad diaria, podemos observar cómo en el nodo de volumen actual y en la SMA 20 está encontrando un primer zonal de soporte. En caso de pérdida, bajará a buscar apoyo en la parte media del rango de lateralización y parte baja del canal alcista, donde a priori podría volver a encontrar el rebote. En caso de que consiga iniciar de nuevo el impulso, como primer punto de control será la parte media del canal alcista en el que se encuentra y en caso de superación los siguientes máximos, en los 29.71. Naturgy ha presentado resultados esta semana y como podéis observar los mismos han sido muy positivos, con unos incrementos bastante notables con respecto a las cifras presentadas en 2021. Obteniendo una cifra de negocios superior al 53%, un margen bruto de casi el 21%, el EBITDA crece más del 40%, el EBIT casi el 47%, dejando unos resultados antes de impuestos de casi el 42% más, con un resultado neto del ejercicio de casi el 36%. Pasando al gráfico en temporalidad semanal, vemos como la parte media del rango de lateralización menor, donde se encuentra el VPOC, que es el punto de mayor negociación del rango, ha ejercido como soporte y, tras la presentación de los resultados,
consigue la superación de la SMA 50 que venía ejerciendo como resistencia o techo. En cuanto a los indicadores, se encuentran girados al alza en zonas intermedias, por lo que tenemos recorrido de sobra para buscar a priori el techo del rango de lateralización menor, donde se encuentra el VPOC, que es el punto de mayor negociación del rango de lateralización mayor. Si bajamos a temporalidad diaria, podemos observar cómo tras la presentación de los resultados se incrementa la volatilidad, lo que permite a la cotización buscar la ruptura de la SMA 200 que venía ejerciendo como techo. El RSI ya se encuentra cercano a niveles de sobrecompra y el estocástico buscando también la sobrecompra, aunque todavía tiene recorrido hasta llegar a ella. Por tanto, como primer punto de control tendremos el techo del rango de lateralización menor y en caso de superación el techo del siguiente rango. Como soporte en diario tendremos la SMA 200 y en caso de que pudiera venir un descanso, fundamental para la cotización el mantenimiento de la parte media del rango de lateralización menor. Laboratorio Robi. En temporalidad semanal vemos cómo sigue siendo incapaz la cotización de perforar el techo del rango de lateralización en el que se encuentra. Pero esta semana ha conseguido dar un paso importante, como es haber conseguido por fin un cierre semanal por encima de la SMA 200 desde que la perdió en octubre del 2022. En cuanto a los indicadores, se encuentran al alza en zonas intermedias, aunque el estocástico ya se encuentra más cercano a niveles de sobrecompra, por lo que podríamos tener continuidad del impulso hasta el zonal de control o resistencia, que será el techo del canal bajista en el que se encuentra, que además coincide que es el 61,8% de la recuperación de este impulso bajista. Esta semana podemos observar cómo se ha producido un decremento claro en el volumen de negociación, y es que parece que todo el mundo está a expensas de los resultados que se publicarán el martes. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo vuelve a encontrar un rechazo en la parte alta del techo del rango y tras ello vuelve a buscar apoyo en la SMA 100, donde vuelve a rebotar, dejándonos además un incremento en el volumen de negociación desde la mitad de la semana hacia el final. Tenemos al RSI buscando de nuevo giro y niveles de sobrecompra, con el estocástico todavía apuntando a la baja y alejándose de niveles de sobrecompra. Veremos si finalmente se da o no un corte en el MACD que verá seguramente la cotización volatilidad en la jornada del martes, donde se presentan los resultados, lo que terminará marcando el camino. Como puntos de control, el techo del rango y en caso de superación el zonal del techo y 61,8 de la recuperación del impulso bajista. En caso de que se confirme el rechazo en la parte alta del techo del rango, como primer punto de control, la parte media del rango, que sería muy positivo que en caso de que llegara la corrección consiguiera mantenerse. Solaria. En temporalidad semanal vemos como sobre el 61,8% del actual impulso está realizando el intento de giro. Además, está contando con el apoyo o soporte de la SMA 100. Los indicadores se encuentran en zonas intermedias y esta semana se ha producido un ligero decremento en el volumen. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo está intentando reaccionar o iniciar un suelo en la parte baja de la cuña sobre el 61,8 que hemos comentado. El RSI ya está buscando acercarse a niveles de sobreventa, con el estocástico buscando salir de la misma. Como primer punto de control o resistencia tenemos a la SMA 50 en el techo de la cuña y en caso de superación en la parte media del rango de lateralización será el siguiente punto de control. Los resultados el 28 de febrero. Telefónica, en temporalidad semanal. Vemos cómo finalmente ha conseguido desde la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra y VPOC, que es el punto de mayor negociación, iniciar el impulso, llegando incluso a romper el techo del canal bajista de corto plazo en el que se encontraba. El RSI al alza con un recorrido de sobra hasta niveles de sobrecompra, pero por su parte el estocástico ya está cercano a ella. Como primer punto de control o resistencia nos encontramos en el 50% de la recuperación de todo este impulso bajista a las SMAs 50 y 200, que ejercerán a priori como resistencia.
También vemos un incremento en el volumen de negociación esta semana. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que los indicadores ya se encuentran en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Y además se ha topado con la SMA 200, que ya ha cortado o frenado el impulso. Para ser optimistas, deberíamos, si no consigue superarla, ver que en la parte alta del techo del canal de corto plazo iniciase un rebote. En caso contrario, el zonal a actuar como soporte serán los últimos máximos o ya incluso de nuevo la zona media del canal. Unicaja en temporalidad semanal. No ha llegado hasta el objetivo marcado como posible zona de destino en caso de que llegara la corrección, ya que entre el 50 y el 38,2% del actual impulso ha encontrado el giro, consiguiendo cerrar incluso la semana por encima de la parte media del canal alcista en el que se encuentra. El RSI se encuentra girado al alza en zonas intermedias, con el estocástico a la baja, buscando alejarse de niveles de sobrecompra y buscando posicionarse sobre la parte media. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo esta semana ha conseguido superar a la SMA 20, que era la que venía presionando a la cotización durante toda la semana, y en la jornada del viernes consiguió romperla y cerrar por encima, buscando un cierre sobre la parte media del rango de lateralización menor en el que se encuentra. Tenemos los indicadores girados al alza en zonas intermedias, por lo que recorrido tienen de sobra para buscar un impulso hacia la parte alta del rango de lateralización menor. Y vemos como el MACD está buscando el giro sobre la línea cero, lo que podría terminar dando el corte si consigue continuar el impulso, y en ese caso tendríamos como objetivo el techo del rango.